Crónicas de espanto. Aquí estamos, provocando el terror, la inquietud, las lágrimas, el miedo y la curiosidad, todo en un mismo espacio. ¡Comenzamos! Septiembre, mes patrio en nuestro México lindo y querido. Usualmente evocamos aquellos momentos en que en la madrugada del día 16, un cura, amigo del pueblo, simpatizante de los indígenas, de los pobres y los necesitados, tocó la campana en Dolores Hidalgo y llamó a una rebelión abierta contra el sistema imperante. Ya está de más decir si era contra los franceses y sus españoles, aliados de Napoleón y enemigos de Carlos IV, o si eso fue un mero pretexto para que los criollos intentaran tomar el poder y conseguir las prebendas que tenían antes de las reformas borbónicas. Lo que sí es cierto es que fue una época de mucha sangre, fue una época de mucho dolor, donde ahora hablamos de muchos valores, de cómo se configuró, se fraguó entre el martillo y el yunque la patria mexicana. Pero también se fraguaron leyendas, y mucho antes, México, en su génesis, podríamos decir que ya existía. A continuación, les presento una leyenda que se remonta a unas cuantas centurias atrás de las que tradicionalmente comento con ustedes. Y para esto vamos a remontarnos a las épocas en que la conquista era un proyecto que estaba apenas generándose en la mente de los reyes de España. Y esta historia que ocurre en la Candelaria de los Patos, pues no podemos afirmar que haya sido verdad. Sin embargo, son numerosas las fuentes orales que la describen y la narran a lo largo de estos años. Se cuenta que en la época de la colonia, prácticamente recién consumada la conquista de México, y en plena ampliación lo que era el virreinato de la Nueva España, una laguna ligeramente al norte y al oriente de la naciente Ciudad de México y de la antigua Tenochtitlan era conocida como la Candelaria de los Patos. Claro, se acostumbraba a cazar a estos palmípedos y por eso se llamó la Laguna de los Patos. Para sobrevivir, algunos indígenas texcocanos, los que quedaron, que no habían sido esclavizados de los mexicas, tenían que proveerse de patos silvestres y no tenían otra actividad a la cual dedicarse cuando era la época de sequía, que no había temporal y que les quedaban muy lejos las chinampas de las grandes lagunas para sobrevivir. Cierto día, mientras uno de ellos, un tipo sumamente audaz, estaba cazando, un caballero, un hidalgo español bien ataviado, se le aparece de pronto. ¿Quién es usted?, pregunta el hombre. Quiero ayudarte, mencionó el hidalgo. Usted no puede ayudarme, a menos que se vaya y no me moleste más. Quizás querrá que trabaje para usted. No seré su encomendado. Aquel indígena no quería tener tratos con ningún hombre blanco, porque recién se habían liberado de las encomiendas, pero la situación era de plena incertidumbre, diríamos que también de esclavitud aparente o de servidumbre total. Y el indígena consideraba que todos los hombres eran perversos y muy ambiciosos, máxime aquellos blancos barbados. Su único interés era hacerse de un pato para comer. Tú puedes tener mucho más que un pato, le dijo el caballero, levantando las sospechas del pobre hombre.
quien de inmediato se persignó al entender que aquella forma humana más bien era etérea, una aparición. De otra manera, ¿cómo supo lo que estaba pensando si ni lo había comentado? Después de unos instantes, el indígena, el joven Lozano, consideró esas palabras y contestó: «Está bien, dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer?» «Cerca de aquí encontrarás un árbol frondoso. En el tronco notarás que tiene un círculo dibujado. Ese círculo, una vez que lo encuentres, deberás de rascarlo, deberás de escarbar. Allí encontrarás algo que te hará inmensamente rico». Cuando el fantasma desapareció, aquel indígena, aquel joven, empezó a buscar el árbol, dándole vuelta a la laguna, buscando entre las ranas, buscando en los alrededores. Tuvo que darle casi 10 vueltas a la zona y, en pleno ánimo derrotado, desahuciado de esa misión extraña, se sentó bajo un hermoso árbol y, al observar las raíces y el tronco robusto, notó que ahí, en la base, estaba dibujado un círculo. «¡El árbol!», exclamó entusiasmado, y se dio a la tarea de rascar, y rascó, y rascó, y escarbó toda la tarde. En cuestión de un par de horas encontró un cofre enorme, lleno de monedas, lleno de joyas. Dado que era demasiado pesado, tuvo que sacar algunas cosas y volverlo a enterrar. ¿Quién creería que un indígena sería dueño de semejante fortuna? Seguramente sería acusado ante las autoridades de robo. Prometió que en cuanto se le acabara el dinero que sacó, volvería por más. Y así fue. Se dio la buena vida intercambiando esas joyas con las personas pertinentes. Pero cuando terminó su cometido, mientras estaba en el proceso de gasto, el fantasma se le aparece nuevamente. «Ahora tienes más que un pato, ¿verdad?», le dijo el fantasma. «Sí, y todo se lo debo a usted», le respondió aquel hombre. «Pero no será del todo tuyo si antes no me oficias 10 misas para que pueda hallar el descanso eterno». El hombre no se impresionó al oír esto, y tomándolo como un cometido, se fue de aquel lugar. Sin embargo, al sentirse rico y poderoso, se olvidó de su promesa. Los días pasaron y el tiempo se le terminó, porque tiempo es dinero. Así es que decidió volver por más al bosque, al árbol, al cofre. Cuando estaba por rascar, escuchó una voz que le dijo: «Deja eso, pues ya no te pertenece mi fortuna». El hombre, quien ya había probado las glorias del dinero, no quiso darse por vencido tan rápido, así que acordó que en esta ocasión sí utilizaría parte del dinero para oficiar las benditas misas. Pero como el fantasma ya no le creía, se trepó en él y le pidió que lo llevara a la iglesia más cercana para que él mismo viera que su deseo se iba a realizar. «¿Y el dinero?», preguntó el hombre. «Cuando haya visto que las misas están encargadas, te dejaré volver por él». La apariencia de aquel espíritu no sería visible para quienes rodearan al indígena. Aparentaría estar cargando un pesado fardo, como cualquier tal meme de la antigüedad. Efectivamente, el indígena cargó por varias horas al terrible fantasma. Pesaba mucho, como si sus años de condena se hubieran convertido en kilos y kilos, como una losa pesada. Se dice que dio muchas vueltas antes de encontrar siquiera una iglesia, pues al parecer, asustado o preocupado, había perdido la memoria y la ubicación de cualquier templo cercano, incluso en la Ciudad de México. Cuando estuvo frente a la iglesia más cercana, notó que estaba cerrada, pero esto no le importó al fantasma, quien lo obligó para que entrara sin permiso. Adentro, uno de los padres se asustó al mirar al hombre cargando un fardo tan pesado, y pensando que quería robar el dinero de las limosnas,
porque entró sin permiso y sin tener evento a puerta, le pidió que se retirara. En vano fueron las súplicas del indígena, porque nadie le creyó lo que estaba diciendo. ¿Quién iba a creer que cargaba con un fantasma? ¿Quién iba a creer que se había vuelto millonario o siquiera riquísimo a cambio de unas cuantas misas? Decepcionado tuvo que regresar al bosque, pero se dice que aquel fantasma nunca lo dejaba tranquilo. Estás en deuda conmigo y no te dejaré en paz hasta que me pagues el dinero que ya tomaste, dijo el siniestro personaje. Pero ¿cómo podía pagarle si el hombre ya no tenía dinero? Y además en ninguna iglesia lo quisieron recibir. Ni siquiera lo dejaban entrar porque pensaban que era un ladrón. Recuerden que era la época en que las misas se hacían a cielo abierto en los atrios para los indígenas y en el espacio cerrado para los criollos y los españoles. Con esta suerte pasaron los días y quienes iban a cazar patos a la laguna, que llamaremos ahora la Candelaria, se daban cuenta de que el hombre hacía cada vez menos producto de su cacería, que incluso estaba desmejorado, y había quienes afirmaban que hablaba solo y que sus ojos tenían un aire de frialdad. Sin embargo, nadie le hacía caso porque de momentos dejaba de cazar y se sentaba a la sombra de aquel árbol. Caminaba, lloraba, hablaba solo, y al cabo de un mes el hombre murió. Pero no se llevó consigo el secreto del tesoro, pues antes de fallecer le contó la historia a un viejo amigo, a un conocido, y este a su vez se lo comentó a otras personas. Eso fue suficiente para informar a todos en la ciudad, y buscaban el tesoro de la Candelaria, y el tesoro y la laguna se hicieron famosos. Sin embargo, algunas personas consideran que fue precisamente la ambición, la búsqueda de ese tesoro, el causante de la desgracia que ocurrió en esa época. En cuanto se supo de la existencia de aquel oro, muchas personas se dieron a la tarea de ir en su búsqueda, pero aquello parecía ya haberse convertido en toda una leyenda, pues el árbol en donde el hombre reposó esos últimos días de su vida pareciera que se había esfumado. Ya nadie sabía identificarlo, nadie sabía con exactitud cuál de todos los árboles era el privilegiado. Los sacerdotes, preocupados por lo que estaba ocurriendo y viendo el merodeo de tantos indígenas y tantos advenedizos buscando el oro, terminaron por construir una capilla en nombre de la Virgen de las Candelas, la cual se terminó de edificar a finales del siglo XVI. Con ella intentarían resaltar la fe de las personas para que dejaran de creer en el fantasma del árbol y en su ya tan codiciado tesoro. Poco fue lo que consiguieron, porque los habitantes de ese lugar solo pensaban en hacerse ricos de la noche a la mañana, y a esto le debieron la maldición que les cayó en esas fechas. Algunos dicen que fue por no haber abrazado la fe cristiana, por haber fingido su conversión al catolicismo, pues la peste negra desoló esa parte de la ciudad. Según consta en los anales de la historia, esa insalubre zona quedó deshabitada y los padres no tuvieron más remedio que convertir aquellas fértiles tierras en cementerios, sirviendo el velatorio, pues la capilla que habían construido, y en la isleta se abrieron fosas para enterrar a los muertos. Cuando las cosas se salieron de control, no tuvieron más remedio que incendiar la zona. Y con esto, la Candelaria de los Patos se fue cubriendo de cuerpos, la laguna desapareciendo, pues cada vez había más tierra para enterrar a los muertos y no había espacio para que el agua se acumulara. De los Patos solo se quedó el nombre, pues nunca más se volvió a ver un solo animal de estos en aquel sitio. Y en cuanto al tesoro,